agradable encontrarme con todos ustedes. Como el doctor Yepes ha mencionado, pues obviamente el embarazo gemelar es algo que todos nos vamos a ver abocados a hacer un control en algún momento, tal vez unos más, otros menos. En el transcurso de nuestra vida como ginecobstetra siempre vamos a tener una paciente que cursa un embarazo gemelar. Y pues lo más importante es saber que por suerte la gran mayoría de embarazos gemelares se pueden llevar de una forma adecuada y que además de la prematuridad que suelen tener, pues generalmente no van a tener complicaciones mayores. Sin embargo, cuando estas se presentan, lo importante es realizar un diagnóstico oportuno, precoz, y un manejo correcto y una adecuada referencia en el caso de que se requiera realizar algún tipo de terapia. Para conversar un poquito más de este tema, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de por qué se presentan las complicaciones en el embarazo monocorial, cómo hacemos el diagnóstico, cuál es el manejo y también algunos tips de cómo debemos hacer el control del embarazo y la posibilidad también de hacer diagnósticos oportunos o de manera precoz. Es conocido por todos ustedes que las complicaciones de esta placenta monocorial o esta placenta única son más frecuentes tres, que es el síndrome de transfusión feto-fetal, la restricción de crecimiento fetal selectiva y la secuencia anemia-policitemia. Esas se presentan en mayor número de casos. Y luego de esto, pues obviamente tenemos en un menor porcentaje la secuencia TRAP y las malformaciones discordantes, que también pueden afectar la gestación monocorial, pero son en mucho menos porcentaje. Pero ¿por qué se presentan estas complicaciones o a qué se debe la presencia de estas complicaciones en esta placenta monocorial, que es la que básicamente va a tener el centro de atención? La cigosidad dejó de ser importante para el manejo, el tratamiento o el pronóstico de qué es lo que está pasando con una gestación gemelar y se centró en la corionicidad. Estas alteraciones, tanto el síndrome de transfusión feto-fetal como la restricción de crecimiento intrauterino y la secuencia de anemia-policitemia, comparten ciertas características, es decir, nosotros vamos a hacer una evaluación ecográfica y vamos a encontrar alteración, ya sea en el líquido amniótico, o sea, en la cantidad de líquido amniótico de uno o de los dos fetos. Vamos a poder encontrar en algunos casos alteración del tamaño de las vejigas fetales, podemos encontrar alteración a nivel del peso fetal, y también podemos encontrar alteración a nivel del Doppler fetal. Esto van a compartir las diferentes patologías que habíamos visto anteriormente, van a compartir estas alteraciones, son como comunes entre todas ellas. Pero básicamente la alteración o el problema de esta gestación se debe a dos cosas particulares. La primera es que las placentas monocoriales comparten circulación. Todos sabemos que existen comunicaciones entre estas placentas y las placentas pueden tener comunicaciones, la placenta monocorial, pero de las características de estas comunicaciones, del número de las comunicaciones y del calibre de las comunicaciones es que se puede o no presentar una complicación. Estas de anastomosis empiezan a desarrollar desde el inicio del embarazo, pero llega un momento en el cual de una manera aleatoria unas desaparecen y otras se mantienen, y algo que puede ser un embarazo normal se convierte en un embarazo patológico. Y la otra condicionante que afecta o que puede causar problemas o complicaciones en este tipo de embarazos es la distribución inequitativa o diferente de esta placenta, o de esta torta placentaria. Y generalmente el desarrollo de la placenta en teoría debería ser simétrico, estos como cuerpos de las placentas de ambos fetos debería ser simétrico, pero sí, no sabemos por qué exactamente, no hay todavía una explicación, se desarrollan de manera diferente. Una va a tener un mayor territorio y otra va a tener un menor territorio. Y las comunicaciones estarán presentes, obviamente, porque es una placenta monocorial, pero no afectarán directamente lo que está pasando con este desarrollo. Es decir, no porque hay más o menos comunicaciones va a influir en el tamaño o en el territorio que se van a dividir las placentas. Pero mi mamá ya supo y no me dijo nada. ¿Okay? Me dijo, cuídate. Y es bueno.
Entonces, existen en el embarazo, como ya habíamos mencionado, las anastomosis, esto es normal. En este gráfico, en este video, nosotros podemos observar que existen tres tipos de comunicaciones: las arteriovenosas, las venovenosas, las arterioarteriales y también, pues obviamente en el sentido contrario, las venoarteriales. Estas se presentan en todos los embarazos, pero dependiendo del número, como les había dicho, del calibre y obviamente del tipo de comunicaciones, se pueden presentar alteraciones a nivel de la gestación monocorial. Cuando nosotros nos imaginamos pues una placenta y un cotiledón y queremos hacer un análisis de estas comunicaciones, tenemos que saber que existen unas superficiales y otras que son más profundas, mal llamadas profundas, pero son diferentes en cuanto al flujo que van a llevar. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener estas comunicaciones que son venovenosas o arterioarteriales, que son bidireccionales. Eso quiere decir que de la arteria del feto, del mismo feto, va a salir un vaso y este vaso va a llegar a la parte interna del cotiledón. O sea, normalmente yo tengo un vaso que sale de una de las ramificaciones de la arteria, va a ingresar hacia el cotiledón. Aquí en el cotiledón se va a cargar de oxígeno y de nutrientes y luego va a salir hacia la circulación venosa para ingresar al feto. Eso es lo que normalmente debe ocurrir. Pero existen estas anastomosis en las cuales yo voy a tener un flujo bidireccional, es decir, de la vena del gemelo 1 va a pasar a la vena del gemelo 2. Y también existen las arterioarteriales, en donde yo voy a tener un flujo que va del gemelo 1 al gemelo 2. Como son bidireccionales, no tienen por qué causar alteraciones. De hecho, las arterioarteriales, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, podrían incluso considerarse como protectoras para que no se presenten las complicaciones de la gestación monocorial. Ahora tenemos las anastomosis arteriovenosas o mal llamadas profundas, pero estas se caracterizan, como ustedes pueden ver en el gráfico, de manera diferente a la anterior. Es decir, yo tengo aquí un vaso arterial del gemelo 1 que va a ingresar y que debería salir al mismo gemelo 1. O sea, yo debería aquí cargarme de nutrientes y luego salir al mismo bebé. Pero en este caso no ocurre y hay un paso a nivel capilar de estos nutrientes y este oxígeno que del gemelo 1 pasarán al gemelo 2 y llegarán a través de la vena hacia el interior del feto. Obviamente favoreciendo el flujo de este feto, pero haciendo que el otro gemelo no tenga este retorno y obviamente va a ser el feto que tiene complicaciones o que se ve afectado el flujo en su circulación. También hay unas anastomosis atípicas bidireccionales. Estas anastomosis atípicas nosotros podemos observarla generalmente cuando hacemos ya un análisis un poco más profundo de la placenta a nivel histológico, no son visibles de forma macroscópica. Cuando nosotros nos imaginamos las comunicaciones pensamos que están juntos los vasos, y no es que los vasos están juntos, sino que van a ingresar a la parte interna del cotiledón y en la parte interna del cotiledón es donde van a tener esta comunicación o este paso del flujo de un feto hacia el otro feto, del gemelo A hacia el gemelo B. En este caso son bidireccionales y en teoría no tendrían por qué causar alteración, pero tenemos otras que son las atípicas unidireccionales. Estas que parecen ser normales porque está entrando una arteria y entonces está saliendo igual el mismo, como habíamos visto en la primera gráfica, pero tiene la característica de que va a dar un flujo al otro feto. Estas también son unidireccionales y generalmente las unidireccionales son las que nos causan complicaciones. Ahora, una placenta normal va a tener, como ya les había comentado, comunicaciones. Estas comunicaciones van a permitir que haya un flujo entre los dos fetos de manera balanceada. No sabemos por qué causa unas placentas sí tienen un flujo balanceado y otras no tienen un flujo balanceado. Esto es al azar y no hay manera de saber qué feto va a tener o no va a tener una alteración a nivel del número de las placentas.
¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ecográficamente cuando tenemos estas comunicaciones balanceadas? Entonces vamos a observar en este clip, estamos haciendo un rastreo desde superior a inferior o de inferior hacia superior de una gestación gemelar. Vemos la membrana interfetal, ¿no? Y estamos observando líquido amniótico en un feto, líquido amniótico en el otro feto, y parece no ser diferente la cantidad de líquido amniótico. Luego vamos a hacer una visión general del abdomen, que este es un tip. Cuando yo quiero hacer una evaluación gemelar y la quiero hacer de forma rápida, para luego, obviamente, tomarme el tiempo que se requiere hacer una evaluación de una gestación gemelar, hago un primer barrido en donde voy a observar la cantidad de líquido amniótico de los dos fetos, la vejiga de los dos fetos, veo el tamaño de los abdómenes y encuentro un tamaño de los abdómenes similar, motivo por el cual podría, no seguro, pero yo podría pensar que no existe una alteración a nivel del crecimiento de los fetos. Y posteriormente a eso hago una evaluación del Doppler de la arteria cerebral media de estos fetos, que me va a permitir también poder hacer un diagnóstico de una complicación monoporial. Entonces, la normalidad yo voy a encontrar cuando existen unas comunicaciones balanceadas. Pero ahora estas comunicaciones no solo dependen del número, sino también dependen del grosor. Entonces, en esta animación lo que vamos a poder ver es que existen comunicaciones que son de gran calibre, comunicaciones de mediano calibre y comunicaciones de pequeño calibre. Y dependiendo de estas comunicaciones es que yo voy a tener una complicación un poco más aguda y una complicación un poco más crónica. Posiblemente una complicación crónica con comunicaciones de pequeño calibre no necesariamente van a causar una complicación mayor y yo podría tener el desarrollo del embarazo dentro de los parámetros normales o esperados para la gestación monoporial. Pero si tengo comunicaciones grandes o comunicaciones de mediano calibre y dependiendo si estas son arteriovenosas, entonces yo voy a tener más riesgo de desarrollar una complicación del embarazo. Este pequeño clip únicamente es para comentarles cómo lo que estamos observando a nivel de la ilustración anterior lo observamos directamente en el momento de realizar una cirugía. Voy a parar aquí el video y me voy a adelantar un poquito para poderles comentar. Entonces es la cánula por la cual estamos pasando. La fibra de láser me está sirviendo de puntero para yo poder mostrarles cómo hay diferentes calibres de comunicaciones. Miren este vaso de gran calibre que se va a comunicar a través de este pequeño vaso con la circulación del otro feto. Entonces, aquí al lado, por ejemplo, si ustedes pueden notar, se ve un pequeñito vaso, pero muy pequeñito, que generalmente lo llamamos como capilar porque está muy pequeñito. Y obviamente también observamos en una parte de este clip, hacia el inicio teníamos la presencia de la membrana interfetal, que es la que nos permite saber dónde estamos trabajando. Mire, intento dejarla en el sitio donde está la membrana. Miren, aquí está la membrana interfetal. Hacia la parte inferior tengo el feto donante, hacia la parte superior el feto receptor, y el feto donante pues obviamente está casi que pegado a esa placenta. Esta es una placenta anterior, por eso parece que todo estuviera encima nuestro. No, ahora, es que no va a tener que poner así el dedo cada vez. Es que va a tener que hacer, verá. De lo que teléfono. Si nos pueden ayudar cerrando el micrófono, la doctora. Gracias. Entonces, nosotros habíamos visto que obviamente tenemos anastomosis que son balanceadas y que nos permite tener una gestación normal, pero también podemos tener este desbalance en las anastomosis, que ya les había comentado, no sabemos específicamente por qué, pero vamos a tener de un feto hacia otro feto mayor flujo. Por ejemplo, en este caso vamos a tener de este efecto, podemos observar como de forma gráfica, no es que sea exactamente así, pero de forma gráfica lo que estamos observando es que por ejemplo, manda todo este flujo
a este feto B y este va a pasar menos flujo al otro. Y entonces empezamos a notar ciertas diferencias, ¿no? Voy a tener más líquido en el uno, voy a tener menos líquido en el otro. ¿Esto por qué está ocurriendo? Porque hay este desbalance en las anastomosis. ¿Y cómo lo veo ecográficamente? Pues obviamente lo que nos interesa es no necesariamente saber cómo están las anastomosis, sino lo que yo estoy viendo de forma ecográfica o en la ecografía. Pero obviamente al mirar la ecografía yo ya sé lo que está ocurriendo por lo que estamos revisando anteriormente. Entonces veo una gestación que es gemelar, con un líquido incrementado, una placenta posterior. En este barrido estoy mirando desde la parte inferior y sigo hacia la parte superior. Entonces aquí tengo un feto que incluso parece un feto algo más grande. Si tengo una perspectiva un poco más amplia, tengo un feto aquí en la parte inferior y un feto en la parte superior que, a pesar de que haya ese líquido, lo veo como si estuviera pegado o muy cerca del útero, ¿no? Esto es una característica típica de una alteración causada por un desbalance en las comunicaciones, y de este tipo de comunicaciones, sobre todo las arteriovenosas, que les decía que son las que más problemas van a causar a nivel del embarazo. Entonces, pues para todos los que hacemos ecografía con más frecuencia, ecografía fetal y diagnóstico prenatal, esto nos llama mucho la atención. Vemos un líquido aumentado en uno de los sacos, disminuido en el otro, y eso se conoce como un síndrome de transfusión feto-fetal. Este síndrome de transfusión feto-fetal es una transfusión crónica desequilibrada. Ya vimos por qué, porque pues las comunicaciones están yendo más de un feto hacia el otro feto. Se presenta aproximadamente en el 15% de los casos de esto, es decir, más o menos 1 de cada 2,000 gestaciones. Y el problema es que, como a pesar de ser crónica, tengo vasos de un calibre moderado a grande, y obviamente esto causa que sea así como que yo lo pueda ver, y que además me pueda causar complicaciones. Si se presenta antes de las 20 semanas, las posibilidades de muerte de los fetos de los dos es de más o menos del 90 al 100%. Y si es que no llega a producirse la muerte de los dos y muere solo el uno, obviamente el gemelo sobreviviente tiene mucho riesgo de desarrollar alteraciones a nivel neurológico. Por eso es una patología que requiere, además de un diagnóstico oportuno, obviamente también un manejo activo. Desde 1999 el profesor Quintero hizo una clasificación o un estadiaje de este síndrome de transfusión feto-fetal que se utiliza hasta la fecha, y que nos ayuda un poco a definir la gravedad y la prontitud con la cual yo debería hacer un tratamiento, y si es que se puede o no se puede, o se debe o no se debe hacer un tratamiento quirúrgico o una cirugía a nivel de la placenta para quemar estas comunicaciones. Entonces, el estadio 1 se caracteriza porque va a haber polidramios y oligohidramios, o sea, con eso ya tengo el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal. Y luego el estadio 2 se va a caracterizar porque empieza a complicarse mucho más el feto donante, empieza a tener cada vez mucho menos flujo, y por lo tanto va a empezar a notarse a nivel del flujo sanguíneo de este feto, y vamos a tener una ausencia en el llenado de la vejiga del donante y una vejiga aumentada de tamaño en el receptor. No voy a ver vejiga en ningún momento del estudio, por lo tanto se le clasifica como tipo 2. Y el tipo 3 es cuando ya tengo una alteración a nivel del Doppler, ya en alguno de los dos gemelos. Generalmente el gemelo receptor va a tener una alteración a nivel del ductus venoso por la sobrecarga que tiene, y el feto donante va a tener una alteración a nivel de la arteria umbilical por la alteración que tiene, esta disminución en el flujo que presenta. El tipo 4 es cuando uno de los fetos tiene hidrops, que generalmente es el receptor. Y el 5, pues obviamente que ya no es tanto un tipo, sino que es la consecuencia de la complicación grave que puede tener esta transfusión feto-fetal, que es la muerte de uno de los gemelos.
Obviamente esto es un parámetro que nos da ciertos tips para poder manejarlo, pero no es que se presente así tan exacto. O sea, podemos tener un bolsillo máximo y uno no, perdón, uno polidramnios y uno no tanto un polidramnios, pero ya empezamos a ver alteraciones a nivel de la vejiga, o puede tener un flujo alterado Doppler, pero no es tan dramático los lipidramnios y los polidramnios, es decir, cada caso debe ser manejado o analizado de manera individual, pero obviamente esto nos permite enfocarnos en el tema. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome de transfusión fetal? Pues el tratamiento es la coagulación de las anastomosis interfetales. ¿Qué pasa? Empezamos el video donde terminamos el anterior para ver más o menos cómo se realizan estas coagulaciones. Hay que hacer un seguimiento desde el cordón del feto donante al feto receptor para mirar en dónde está el ecuador placentario y luego pasar a hacer la coagulación. Aquí podemos ver una comunicación y vamos a observar, obviamente, e intentar definir qué tipo de comunicación es. Intentar mirar obviamente las comunicaciones arteriovenosas, que son las que causan el problema, recordando que cuando estamos haciendo la endoscopía vamos a observar siempre las arterias por sobre las venas. Nos permite ver las venas, las vamos a ver de color rojo, las arterias las vamos a ver de color oscuro. Obviamente al contrario, hay que cambiar la cabeza porque siempre hemos tenido la idea que la arteria es roja, entonces en este caso es al revés. Nos apoyamos del introductor de Cook en este caso como para disminuir un poco el flujo y evitar las complicaciones en el momento de hacer de quemar esta comunicación, que no haya sangrado. El trocar, o la cánula de Cook nos ayuda a disminuir un poco el flujo cuando lo presionamos para poder hacer la coagulación de las anastomosis. La supervivencia postquirúrgica está reportada en centros internacionales de 85 a 90% para un feto y de 60 a 70% para los dos fetos. Las secuelas neurológicas del síndrome de transfusión feto-fetal pueden llegar a ser hasta el 6%. Las secuelas no son por la cirugía, ¿no? Las secuelas son porque el feto tiene ya una alteración de su circulación previo al procedimiento. La edad del parto después de hacer una de estas cirugías puede presentarse entre 34 y 35 semanas. Una de las principales complicaciones, obviamente, es el parto prematuro y la ruptura de membranas. La edad gestacional de la cirugía va a diferir mucho de centro a centro, dependiendo de la capacidad resolutiva también del área neonatal. Pueden hacerse cirugías, están reportadas desde antes de las 18 semanas hasta cirugías hasta las 28 semanas e incluso reportes de cirugías hasta la semana 32. Entonces, esta complicación que habíamos visto, que se llama síndrome de transfusión feto-fetal y que tiene estas características, que se produce por un desbalance de estas comunicaciones, pero de vasos de un poco de mayor calibre. También habíamos visto que hay vasos de menor calibre. Y estos vasos de menor calibre dan una complicación que es también crónica, como el síndrome de transfusión feto-fetal, pero menos grave o que causa a veces menos complicaciones. Y esta se da porque existen comunicaciones muy pequeñitas. Y esto se puede diagnosticar de dos formas. Bueno, básicamente la principal es haciendo la evaluación del flujo de la arteria cerebral media, o sea, del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media de ambos fetos. Porque obviamente eso siempre lo hacemos cuando hacemos la evaluación del embarazo gemelar. Entonces, por ejemplo, podemos saber aquí, este embarazo es un embarazo de 21.2 semanas. ¿Ya? Este es el feto A y este es el feto B. El feto A tiene una evaluación de la arteria cerebral media y tiene un pico sistólico máximo de 16.7. Y el feto B tiene un pico sistólico máximo de 45. Entonces, ahora, cuando yo hago el análisis de este flujo, voy a tener que este feto tiene 0.6 múltiplos de la mediana y este tiene 1.6 múltiplos de la mediana. Cuando evaluamos la arteria cerebral media y tenemos la sospecha de que hay una anemia fetal, esta la vamos a poder diagnosticar o sospechar cuando existe
un múltiplo de la mediana mayor a 1.5 y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pero si este múltiplo de la mediana está menos de 1, nosotros podemos sospechar que tiene una policitemia. Tiene menos sensibilidad para la policitemia, pero también nos ayuda para el diagnóstico. Ahora, ¿cómo hacemos este cálculo? Pues nos apoyamos de las calculadoras que tenemos para hacer esta evaluación. Hay múltiples calculadoras. Nosotros básicamente utilizamos la escuela de las calculadoras de Medicina Fetal Barcelona. Pues obviamente trabajamos con Medicina Fetal Barcelona y lo lógico es que las usemos. Son muy prácticas, fáciles de hacer. Entonces, tenemos un embarazo de 21.2 semanas y pusimos que la velocidad sistólica máxima era de 16 centímetros segundo y esto me da un valor de 0.60. Los múltiplos de la mediana es 0.60. ¿Qué es lo que yo debería esperar en este feto? Que tenga 26 centímetros por segundo. Pero no tiene 26, tiene 16. Entonces, puedo sospechar en una policitemia. Y por el otro lado, el otro tenía 44 centímetros segundo y entonces tiene 1.64 múltiplos de la mediana. Esto lo encontramos en la calculadora de Medicina Fetal Barcelona en la sección donde dice anemia. Se coloca la edad gestacional, la velocidad sistólica máxima que hemos obtenido y el cálculo nos arroja el valor. Pero también podemos hacer un diagnóstico o sospecharlo también de forma, apoyados también por la ultrasonografía, no solo por la medición de la arteria cerebral media. Miren este clip. Entonces estamos haciendo un barrido desde un feto hasta el otro feto. Aunque en este segmento de acá parecería que hubiese solo placenta, pero no, bajo esta placenta hay un bebé. Miren, aquí empieza a aparecer la cabecita. Y aquí está el cuerpo. A diferencia de este otro, en donde veo además líquido, veo una placenta delgadita, veo la inserción del cordón umbilical, pero empiezo a irme hacia el otro feto y observo una placenta grande, gruesa, un poco más brillante. Esta es la placenta del feto anémico y la que se ve de grosor normal y de ecogenicidad normal es la placenta del feto que tiene policitemia. ¿Okay? Entonces, la secuencia anemia policitemia es una forma de transfusión feto-fetal no balanceada y crónica. Ya habíamos visto las comunicaciones, ya sabemos por qué se produce. También puede tener alteraciones a nivel o secuelas neurológicas como el síndrome de transfusión feto-fetal y se caracteriza por una discordancia significativa de los niveles séricos de hemoglobina entre ambos fetos y obviamente por eso pueden causar las complicaciones. Dependiendo de la edad gestacional también puede ser tratada y existen algunos manejos propuestos. Esta se presenta más o menos en el 3 al 5% de las gestaciones monocoriales de forma espontánea y se puede presentar incluso hasta el 13% como complicación después de realizar un láser placentario por tratar un síndrome de transfusión feto-fetal. Las comunicaciones que provocan la secuencia anemia policitemia se caracterizan por ser muy laterales, es decir, están muy por los bordes de la placenta y son de un tamaño o de un calibre muy pequeño, por eso pueden pasar desapercibidas en el momento de hacer la coagulación láser para el síndrome de transfusión feto-fetal. Dentro de los tratamientos propuestos está obviamente realizar el láser placentario, ya sea en primera intención, es decir, si se presenta de forma espontánea, como si se presenta después de una complicación por tratar el síndrome de transfusión feto-fetal, entonces se vuelve a hacer una nueva fetoscopía. También se ha propuesto tratamientos como la transfusión sanguínea intrauterina del gemelo donante, es decir, del gemelo que está con anemia, pero este va a ser paliativo, va a ser temporal, puede ser que va a necesitar luego otras transfusiones y obviamente cada procedimiento conlleva un mayor riesgo de pérdida del embarazo y también tiende a aumentar la policitemia del feto receptor que pudiera llegar a causar una alteración a nivel del sistema nervioso central.
Y también está propuesto el manejo expectante con seguimiento semanal Doppler y vigilancia de datos de hidrox, que generalmente se da si es que los padres no aceptan un procedimiento quirúrgico, o también dependiendo de la edad gestacional, si nos vamos acercando a una edad gestacional viable para nuestro medio, puede ser que hagamos únicamente un control semanal y la finalización del embarazo cuando se presente alguna complicación, o si es que ya llegamos a una edad gestacional aceptable para la finalización del embarazo, como las 36 semanas, en el caso de un embarazo monopolial. Cuando se realiza el láser fetal, pues obviamente nosotros tenemos que observar la mejoría a nivel del Doppler de la arteria cerebral media, que es uno de los parámetros que nos permite saber que sí hubo un tratamiento adecuado para esta condición. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta evaluación a las 23.4 semanas, poco tiempo de realizar la cirugía, que pues la primera evaluación fue a las 21 semanas y luego se realizó el procedimiento. Y tenemos en el feto que tenía el Doppler de la arteria cerebral, el pico sistólico máximo en 22, en 16, ahora lo tenemos en 22, y el que tenía en 44, si no me equivoco, ahora está en 29. Y pues aquí están los bebés, también es agradable para todos los que trabajamos en el tema y que estamos viendo bebés todo el tiempo, que pues los niños también estén en buenas condiciones. Y es gratificante poder ver los resultados. Ahora, todas estas dos alteraciones principales, el síndrome de transfusión feto-fetal y la secuencia de anemia policitemia, se producen por esta alteración a nivel de las comunicaciones. Y habíamos dicho que el otro problema es este desarrollo inequitativo del territorio placentario. Normalmente las placentas deberían dividirse de forma equitativa. Esto se da cuando empieza el periodo, en el mismo periodo embrionario, y se empieza el desarrollo placentario, debería ser equitativo. Pero aproximadamente en el 25% de casos no pasa esto. Y existe una discordancia en el tamaño de las placentas y a veces también en la inserción de las placentas. Normalmente este cuerpo placentario se va formando de manera radial y va a terminar en el centro con el cordón umbilical, y el cordón umbilical es céntrico o paracéntrico. Pero también más o menos en el 25% de los casos esto no ocurre, y este cordón se va hacia un lado, es decir, va a ser filamentoso. Y tanto el territorio placentario como un cordón velamentoso va a afectar las posibilidades de crecimiento adecuado de este bebé. Entendiendo que son bebés que tienen la misma carga genética, deberían tener el mismo peso o un peso muy parecido. Por lo tanto, se asocia a esta alteración del territorio placentario el que no se desarrollen de manera adecuada y que uno tenga un problema de crecimiento y el otro tenga un peso normal. Las comunicaciones en este caso también se van a presentar, y las comunicaciones en este caso pudieran complicar más aún el cuadro del feto, o pudieran de cierta manera favorecer un poco el cuadro del feto y permitirle una supervivencia en este tipo de casos. Al menos el 27% de los embarazos que tienen una complicación causada por una división inequitativa de la placenta pueden sobrevivir o pueden tener una posibilidad de supervivencia, y en algunos casos pueden estar ayudados para esta supervivencia de las comunicaciones. Entonces vamos a tener lo que conocemos nosotros como restricción de crecimiento fetal selectiva, en donde voy a tener un feto más grande y un feto más pequeño. El feto más grande puede tener un poco más de líquido, el feto más pequeño va a tener un poco menos de líquido también, pero no llega a ser una discordancia tal de líquidos como para considerarlo como un síndrome de transfusión feto-fetal. Ahora, es importante mencionar que estas enfermedades, tanto el síndrome como la secuencia y como la restricción, pueden estar presentes en el mismo embarazo, o sea, en los mismos fetos. Yo puedo tener las tres complicaciones al mismo tiempo, y obviamente eso empeora el cuadro. Pero es muy frecuente encontrar un síndrome de transfusión feto-fetal y una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es en base a pensar en el síndrome de transfusión feto-fetal, que es el que tiene más riesgo de producir la muerte.
Y obviamente ecográficamente, ¿qué es lo que yo voy a observar? Pues yo voy a observar una diferencia importante a nivel de la evaluación del feto A y del feto B. Tengo un feto de un tamaño normal y un feto muy pequeño que puede llegar a tener unas discordancias importantes. Generalmente cuando yo encuentro un peso fetal menor al percentil 10 o una discordancia entre los dos fetos de al menos del 25%, yo ya debo sospechar en una restricción de crecimiento intrauterino. Ya esta se presenta aproximadamente en el 12 al 15% de los casos. Como les había yo mencionado ya, el peso fetal es el diagnóstico, se puede utilizar cuando este está en menor al percentil 10, o la diferencia entre los dos del 25% asociado al criterio anterior, y puede o no haber asociado una síndrome de transfusión feto-fetal. En este caso, el Doppler nos va a ayudar a hacer tanto el diagnóstico como el manejo. ¿Cómo hago yo el diagnóstico de una restricción de crecimiento? Con el peso. ¿Cómo hago el diagnóstico del tipo de restricción de crecimiento? Con el Doppler de la arteria umbilical. Y hay 3 tipos. El tipo 1 es cuando tengo un Doppler de la arteria umbilical normal. En este caso voy a tener anastomosis arteriovenosas, que son las que causan las complicaciones, pero van a ser normales, es decir, no van a estar desequilibradas. Por lo tanto, esta gestación va a tener menos complicación. Y también voy a tener anastomosis arterioarteriales que van a ser de pequeño tamaño. Las anastomosis arterioarteriales, como les dije, en algunos casos pueden favorecer o permitir un mecanismo de defensa para que no exista tanta alteración, porque recuerden en el gráfico que vimos de las arterioarteriales, pues obviamente van en un sentido bidireccional y pueden ayudar a disminuir los riesgos. En tanto, el tipo 2, se caracteriza por la ausencia o reversión del flujo diastólico de la arteria umbilical. En este caso voy a tener anastomosis arteriovenosas escasas y pequeñas, y las anastomosis arterioarteriales son muy raras y casi no existen. Por eso es que es un caso más complejo, porque no tengo como que el mecanismo de defensa. Y el tipo 3, que no es más o menos grave que el tipo 2, sino que se identificó o se describió de manera posterior, se caracteriza porque tiene una ausencia o reversión del flujo diastólico de la arteria umbilical, pero en el mismo ciclo, en el mismo momento de la evaluación. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación del Doppler de la arteria umbilical, debemos hacer una evaluación con ondas muy pequeñitas, ¿no es cierto? O sea, no tan separadas, una velocidad de barrido pequeña, para que yo pueda tener muchas ondas y no se me vaya a escapar. Por ejemplo, si yo tuviera solo de esta a esta de acá, yo podría pensar que existe una diástole, que está bien, pero siempre tengo que hacer un barrido, un mayor número de barrido, para que yo pueda observar cómo en unos casos está ausente, en otros casos está reversa y en otros casos está presente. En este caso, las anastomosis arteriovenosas van a ser intermitentes, pueden ser pequeñas o pueden ser de tamaño normal o más grandes, y voy a tener en este sí la característica de que hay al menos una anastomosis arterioarterial de gran tamaño. ¿Ok? Entonces, por esta anastomosis arterioarterial de gran tamaño es que el manejo del estadio 3 es un poco más difícil, porque no me va a presentar signos de complicaciones específicas como para yo poder tomar una decisión. En cuanto al manejo en la restricción de crecimiento del tipo 1, generalmente yo siempre voy a tener buenos resultados. El feto pequeño va a tener un crecimiento lineal, obviamente pequeño, pero con crecimiento lineal. Tiene una baja tasa de pérdida intrauterina, que puede ser de 2 al 4%. Tiene también bajo riesgo de generar lesiones neurológicas. El manejo se sugiere que sea expectante y con controles semanales. El parto se puede pensar entre la semana 24 y 36, y existe una posibilidad de que del estadio 1 pase al estadio 2. Se han reportado, según algunos autores, entre la posibilidad de un 2% de que pase al estadio 2
y otros incluso han reportado hasta el 11% de que desarrolle alteración de la diástole de la arteria umbilical. Por eso es que es necesario hacer el control y por eso es que es necesario que el control sea semanal mediante ecografía. Y luego, cuando ya hablamos del estadio 2, en donde vamos a encontrar ausente o reversa la diástole en la arteria umbilical, voy a tener un deterioro fetal de aproximadamente en el 79 al 90% de los casos, sobre todo si se presenta antes de las 30 semanas. La mortalidad es alta, la supervivencia, como les había mencionado, aproximadamente el 37% para el feto afecto y el 57% para el gemelo de peso normal. El riesgo de daño neurológico va a ser más alto, 13.5%, 8 veces más riesgo de daño neurológico que lo que se tiene en un estadio tipo 1. El manejo va a depender un poco de la edad gestacional, del deterioro fetal y obviamente de lo que los padres decidan para hacer el manejo en este tipo de casos. Dentro de las terapias está reportado en los países en donde se permite la oclusión del cordón como la terapia de elección. Y también está reportado realizar el láser placentario. Sí, ambos. Obviamente en la oclusión hay una posibilidad de supervivencia mayor porque el feto sano ya no va a tener el riesgo de complicaciones si es que fallece su hermano si no se hace el tratamiento. En el láser placentario, en cambio, pues técnicamente es un procedimiento más complejo. No existe el polidramios, que generalmente es el que favorece poder realizar una cirugía y el que permite tener un campo de visión adecuada. Se podría, en el momento de hacer el láser, comprometer el territorio placentario del feto pequeño, que ya de por sí está alterado, y se ha reportado tasas de supervivencia del 30 al 38% en gemelos pequeños después de hacer una terapia láser. El estadio 3, como les había mencionado, es un estadio un poco más complejo en cuanto al manejo. Puede desarrollar un síndrome de transfusión feto-fetal agudo, pudiendo incluso llegar a causar la muerte de uno de los gemelos, sobre todo, obviamente, del pequeño. Y yo puedo tener una muerte de este bebé sin que necesariamente yo observe signos de deterioro. En el estadio 2 yo puedo ver ausencia de la diástole, luego veo una diástole reversa, luego empiezo a ver alteración en el flujo Doppler del ductus venoso y más o menos me permite hacer un control, pero en cambio en este no pasa necesariamente así. El tratamiento también se ha propuesto que puede ser expectante con un control cada semana buscando la finalización electiva entre las 32 y 34 semanas. Las tasas de muerte fetal en estos casos pueden llegar hasta el 60% para el feto pequeño y del 15 al 30% para el feto sano. Y dentro del manejo también se puede presentar la oclusión de cordón en los países en donde se permite realizar este tipo de procedimientos y el láser que también obviamente se considera en este caso también un poco más complejo por lo que ya les había mencionado del tratamiento en la restricción de crecimiento. Ahora, yo tengo criterios que me pueden hablar de gravedad de la restricción de crecimiento para más o menos saber yo a qué me estoy enfrentando. Si es que esta restricción se presenta menos de las 24 semanas, es un criterio de gravedad. Las posibilidades de supervivencia y de buen término son muy pocas. Cuando la discordancia de peso es mayor al 35%, también es un criterio de gravedad. Si encuentro un flujo reverso en la arteria umbilical, pues también, y si es que obviamente empiezo yo mi diagnóstico con una reversión de la arteria umbilical, pues sé que el pronóstico es malo. El ductus venoso con un flujo ausente o reverso en la contracción auricular me está hablando ya de gravedad y de posiblemente la necesidad de finalización del embarazo en el corto plazo. Y si es que el feto con restricción de crecimiento además tiene oligohidramios, también se considera un criterio de gravedad. Cuando se puede realizar el procedimiento láser y también, como les había mencionado, si existe la posibilidad de que el feto con menor tamaño tenga también adecuada supervivencia o pueda tener una supervivencia, pues se puede hacer el procedimiento. Son unos gemelitos que hicimos un tratamiento con una restricción de crecimiento estadio 2.
Y para ya ir finalizando, hablar un poco de esta alteración que es rara, menos que se presenta en un menor número de casos, pero que obviamente también puede causar una complicación como la muerte del gemelo sano en este caso. Lo que estamos observando es un barrido de una gestación gemelar en donde veo una masa amorfa en la zona inferior de la pantalla y un abdomen que se ve normal del otro feto. Entonces esto de aquí es un gemelo TRAP, que es una alteración que se produce por un proceso de alteración a nivel de la circulación, en donde no tengo desarrollado la parte superior y el feto no tiene corazón para que se pueda desarrollar la parte superior. Se presenta en el 1% de los casos, se da por una secuencia de perfusión gemelar arterial reversa. La muerte del gemelo sano se puede dar en una etapa temprana. Existe la posibilidad de realizar un manejo conservador también en estos casos, pero el riesgo de muerte sí puede ser alto, llega incluso hasta el 55% de los casos. Sí, es que me distrae esta cosa. El feto 1, que es el que va a perfundir por una anastomosis arterioarterial directa. Ya vimos las anastomosis arterioarteriales que pueden llegar a ser grandes y que obviamente tienen este flujo y que luego este feto también se va a pasar del gemelo TRAP al gemelo sano, y obviamente este gemelo sano se vuelve un feto bomba, es decir, está pasando el flujo, pero no tiene un retorno. Y el retorno, o sea, no tiene un retorno de sangre oxigenada y con nutrientes, sino tiene un retorno de sangre desoxigenada que viene desde el gemelo acárdico, que no tiene la posibilidad de hacer este cambio de flujo. Por lo tanto, existe riesgo de mortalidad, y este riesgo de mortalidad se puede presentar incluso hasta el 30% en embarazos de antes de las 18 semanas. Por lo tanto, se sugiere que se realice un procedimiento o un tratamiento en este tipo de casos de manera precoz para evitar esta pérdida. ¿Por qué se produce la pérdida en estos casos? Tanto por un efecto de masa, porque el gemelo TRAP puede llegar a tener un gran tamaño, puede causar un incremento del tamaño del abdomen y obviamente provocar un parto prematuro y una muerte también por prematurez. Obviamente el fenómeno de robo es el más importante. Voy a causar una anemia en el gemelo sano. Esta anemia puede llevar al hidrops y a la muerte. Y además el feto sano va a estar en un constante, viviendo completamente en un estado de cierto grado de hipoxia, porque se está cargando de la sangre desoxigenada del feto acárdico. Existen diferentes tamaños de estos fetos, pueden ser tan pequeños como se puede observar en este clip de aquí, en donde pues casi no se observa, es una pequeña masita, y otros en los cuales puede ser tan grande como en este clip de aquí. Entonces el gemelo acárdico es casi del mismo tamaño del gemelo sano. Ahora, para que yo pueda hacer un diagnóstico adecuado y oportuno, pues generalmente nosotros empezamos las evaluaciones del embarazo gemelar, idealmente en etapas tempranas de la gestación, en donde yo pueda definir obviamente la corionicidad, y ya cuando defino la corionicidad, entonces paso a un proceso de planificación de los controles que debo tener en este embarazo. Entonces puedo también tener un diagnóstico precoz cuando yo hago un primer trimestre de embarazo y es una gestación gemelar y tengo una translucencia nucal incrementada, o tengo una discrepancia del líquido amniótico, o tengo una onda A reversa del ductus venoso. Obviamente yo debo sospechar, porque estoy haciendo un diagnóstico también de alteraciones cromosómicas, pero en este caso de embarazo gemelar también debo sospechar, por ejemplo, una translucencia nuclear incrementada y una onda reversa del ductus venoso puede ser un signo precoz de un síndrome de transfusión feto-fetal, y una discrepancia de la longitud cráneo-caudal me puede hacer sospechar que existe riesgo de una restricción de crecimiento.
Entonces, para que nosotros podamos hacer un control adecuado de la gestación en gemelar monocorial, la ISOF en sus guía de práctica clínica del embarazo múltiple nos dice que debemos nosotros realizar un control de la gestación entre las 11 y las 14 semanas, en donde haremos obviamente la definición de la cronicidad, si es que antes ya no tiene. Hacemos la predicción de riesgos de neutrodía, de preeclampsia, y luego a partir de la semana 16 en adelante haré controles cada 2 semanas. Independientemente de que cada 2 semanas yo siempre vea normalidad y normalidad y normalidad, tiene que ser cada 2 semanas. ¿Qué haré en estas evaluaciones? Pues obviamente hago una medición del líquido amniótico, observo los abdómenes y mido los abdómenes para ver que estén dentro de un tamaño normal los dos, y hago la evaluación de la arteria umbilical y de si es que es preciso, y luego a partir de la semana 20 la evaluación de la arteria cerebral media con obviamente también los otros controles. Entre las 20 y 22 semanas haré un estudio anatómico y una evaluación cardíaca del corazón, que es muy importante en este tipo de fetos, hacer una evaluación cardíaca. Y posterior a eso haré mediciones completas entre la semana 26, luego la 30, luego la 32, la 34 y a la 36, si es que idealmente puedo llegar a esa edad gestacional. Y también medir la longitud de cervix para pues, mirar si es que no hay riesgo de un parto prematuro que está incrementado en este tipo de embarazos. Lo haré primero a las 18 semanas, luego a las 20-22, a las 24, a las 28 y luego hasta las 32 semanas. Si es que nosotros realizamos este tipo de evaluaciones, vamos a poder determinar de forma adecuada, precoz y oportuna si se presenta algún tipo de complicación. Porque no necesariamente yo voy a observar un polidramnios y un multidramnios, o voy a observar un feto con el otro feto que tenga una discordancia de más del 25%. Puedo observar solo una discordancia de líquido amniótico. Y esta discordancia ya me puede hacer sospechar que podría complicarse a un síndrome de transfusión feto-fetal. Si es que veo que hay una discordancia del 20%, ya le pongo más atención a estos bebés porque pueden hacer una restricción de crecimiento intrauterino. Y la secuencia de anemia-policitemia que la puedo sospechar haciendo el Doppler de la arteria cerebral media. Y ya, muy bien. Esto es lo que les quería comentar. Voy a dejar de compartir para pues estar pendiente de si existe alguna pregunta que tengan sobre el tema. Pusieron el implante. Listo. Muchísimas gracias, Belén. No sé si es que alguien en el auditorio tiene alguna duda, alguna inquietud. Uno de los mensajes, sí, es la valoración que tenemos en cuanto a las secuencias según las normas internacionales en los embarazos monocoriales, ¿no? Normalmente en la experiencia que tenemos, como somos personas que vivimos de la revisión de especialistas en ginecobstetricia, pues de repente ponemos una recomendación de que debemos revalorar el embarazo monocorial, que es normal, en 2 semanas, y la paciente termina viniendo 6 semanas después, ¿sí? Y muchas veces el concepto es: ¿por qué no vino? Es que mi médico me dijo que no era necesario. Son condiciones que nosotros encontramos y que tenemos que ir venciendo y rompiendo este tipo de consideraciones. Ahí, el doctor Iván Garcés, no sé si está con nosotros. No sé, Iván, si es que tú tienes algún tipo de pregunta, alguna condición, ¿sí? Antes de dar paso a las preguntas que están en la sala. Sí, buenas noches. Gracias, Belén, por la magnífica explicación de la fisiopatología de estos casos. Yo tengo una inquietud en relación en el manejo de las anastomosis cuando son a nivel velamentoso. ¿Cuál es el riesgo mayor de hacer el láser a este nivel? Perdón, Doc, me perdí un poquito el audio porque hubo una bulla aquí. Sí, decía que al hacer el láser en las anastomosis que están en sitio velamentoso, ¿cuál es el mayor riesgo de hacerlas en este sitio? Bueno, generalmente las anastomosis van a estar en el ecuador placentario, entonces por más velamentoso que sea el cordón, los vasos van a dirigirse hacia el territorio y hacia el otro feto, y podría yo alejarme lo más posible de esta membrana interfetal para tratar de
respetar un poco el territorio que ya está afectado en este feto. Pero por supuesto que debemos decir que el láser que se hace en una restricción de crecimiento intrauterino se hace con objeto de proteger al feto de tamaño normal, no necesariamente de que el feto pequeño tenga supervivencia, o sea, no se hace en busca de ayudar al feto pequeño. Pero si es que yo me alejo un poco de la membrana placentaria, me pego más hacia el territorio del feto sano, podría respetar un poco el territorio del feto pequeño, que ya además tiene un cordón velamentoso, entonces intentar mejorar también sus posibilidades de supervivencia. Pero claro, lo que va a pasar es que si el territorio es muy pequeño y el cordón es velamentoso, luego de hacer el láser, el feto fallece, porque básicamente está sobreviviendo por el flujo de sangre que le pasa el feto de peso sano. Entonces, lo que suele ocurrir en estos casos es que, a pesar de no hacer una oclusión de cordón, en el momento en que hay una discordancia importante, un tamaño muy pequeño, una alteración del Doppler, después de finalizado el procedimiento, o si no al día siguiente, el feto pequeño fallece. Yo voy a poner hasta 12 años. Y la otra condición, en caso de que los dos productos estén con un crecimiento simétrico, ¿es menester hacer flujometría de cordón umbilical siempre? No. Tengo que tener la asimetría en crecimiento para ahí realizar el Doppler de cordón. Sí. Generalmente la sugerencia es que en la primera evaluación hacer una evaluación completa, pero si yo tengo pesos normales en las siguientes evaluaciones, no amerita hacer el flujo de la arteria umbilical. Lo que sí tengo que hacer siempre es la arteria cerebral media. Y aprovechando su pregunta, voy a contestar la pregunta de la doctora Zurita, que justamente también es de Doppler, y que dice si hay alguna consideración especial en el momento de hacer el flujo de la arteria cerebral media. Y básicamente las consideraciones son las mismas que usamos para hacer esta evaluación de esta arteria en cualquier feto. Es decir, que tenemos que tener una localización correcta a nivel de donde está la arteria cerebral media, una insonación optimizada tanto en 2D como en color, las adecuadas ganancias y la frecuencia de repetición de pulsos, hacer la insonación en el tercio inferior de esta arteria cerebral media y que el ángulo de insonación esté lo más cercano a cero. Cuando hacemos la evaluación de la arteria cerebral media nos sugieren que no tengamos un ángulo mayor a 15 grados, pero obviamente lo ideal es 0, pero no tiene que ser mayor a 15 grados. Si tenemos ya 30 grados o más, pues obviamente no va a ser un valor real y podemos estar dejando sin diagnosticar una anemia porque no estamos haciendo la insonación adecuada. Pero las consideraciones son las mismas que cuando se hace cualquier evaluación de la arteria cerebral media. También, aprovechando la pregunta del doctor Iván, tener en cuenta que cuando hago una evaluación del Doppler de la arteria umbilical, en los embarazos gemelares puede ser un poco más difícil, sobre todo en edades más avanzadas, que yo pueda hacer una evaluación en asa libre. Y para yo estar segura que estoy haciendo la evaluación en el feto correcto, se puede hacer a nivel de la vejiga. Entonces, ahí yo voy a tener una mayor resistencia a tomar en cuenta esos detalles cuando ya haga yo el análisis. Belén, buenas noches. Felicitaciones por la charla, muy oportuna, mucho conocimiento en el manejo de este tipo de problemas y verdaderamente felicitaciones a todo el mundo. Y poco a poco la medicina materno-fetal está viniéndose más hacia el primer trimestre en los tratamientos para estos problemas. ¿Qué tan importante, por ejemplo, en el caso de un síndrome TRAP, hacer el diagnóstico y el tratamiento lo más cercano a las 18 o 20 semanas? Sí, hay un estudio del profesor Nicolaides, de hecho, que dice que es mejor realizar el control y el manejo antes de las 18 semanas, justamente porque a ellos les pasó que hacían el diagnóstico, le pedían a la paciente que regresara al tratamiento pasadas las 18 semanas y al menos el 60% de los fetos sanos estaban muertos. Entonces se fue como adelantando sería este tratamiento e incluso se puede realizar entre las 16 a 18 semanas
la ablación láser, e incluso únicamente con aguja, la ablación láser de este vaso arterial que está perfundiendo al feto tramo. Y claro, hay algunos centros obviamente de más experticia, donde tienen más casuística, que realizan incluso en el primer trimestre del embarazo, entre las 13 y las 14 semanas. ¿Qué tan exitoso el procedimiento en este tiempo? Yo tuve la oportunidad de estar en 3 de estos pequeñitos y la supervivencia fue del 50%. Cuando ya eran embarazos de más edad, es decir, después de las 18 semanas, la supervivencia del 100%. Muy gentil, gracias. Gracias, Belén. Hay otra pregunta en el chat. Bueno, le felicitan. ¿Qué opción en cuanto a la terapia fetal podemos ofrecer al feto vivo en el contexto de un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 5? La pregunta está enfocada sobre un caso que remitía a la institución y no le ofrecieron más que control habitual. Ya. El estadio 5, es decir, cuando ya falleció uno de los fetos. En este caso ya no amerita una terapia fetal, es decir, no podemos hacer una coagulación de anastomosis porque ya no hay flujo entre los dos fetos. Pero sí, no es un control habitual, sí requiere hacer controles. Primero, existe el riesgo de un 25% de muerte del otro gemelo, y eso puede pasar en la primera semana. Por lo tanto, tiene que hacerse un control estricto. Primero debemos hacer una evaluación del Doppler de la arteria cerebral media para ver si es que no hay anemia en ese feto. Luego de eso tenemos que hacer un control semanal. Y más o menos un mes después de la muerte del feto, o sea, del que falleció, más o menos un mes después, debemos hacer una neurosonografía avanzada, porque inmediatamente a la muerte no vamos a poder observar lesiones a nivel del sistema nervioso central. Pero va pasando el tiempo y estas lesiones se pueden hacer ya visibles. Consecuencias obviamente de una hemorragia a nivel del parénquima, se puede haber alteración a nivel de los ventrículos laterales, puede haber dilatación de los ventrículos laterales y consecuencias propias de hemorragias. Entonces, no es un control habitual. En las primeras semanas al menos tiene que ser un control estricto semanal, y luego del mes, si es que obviamente la gestación todavía es de una edad gestacional temprana, se hace ya el control del embarazo con un poco más de separación. Pero al inicio tiene que ser muy, muy estricto y muy seguido. Listo, muchas gracias. Creo que contesta la siguiente pregunta, simplemente, pues, ¿cuál es la leo nada más? ¿Cuál es cuando hay una muerte de uno de los fetos, cuál es el protocolo a seguir? Creo que se contestó la pregunta. ¿Y este feto que fallece se reabsorbe? No, se queda como feto papiráceo. Obviamente depende de la edad gestacional, eso me faltó decir, depende de la edad gestacional. A edad gestacionales menores, sobre todo en el primer trimestre o antes del primer trimestre, las complicaciones o las secuelas son mínimas, o sea, básicamente ninguna. Pero cuando ya se presentan en el segundo trimestre es cuando existen estos riesgos de muerte. Entonces, lo que va a pasar es que el otro feto va a empezar a disminuir el líquido, y luego se queda como envuelto en la membrana amniótica. Pues obviamente es igualito que una momificación, feto papiráceo, incluso es así como planito, y va a salir en el momento del nacimiento del otro feto pegado a la placenta. Listo, muchas gracias. No sé si es que en el auditorio, o por honor al tiempo, si es que tenga alguien más alguna pregunta, déjeme revisar. Sí. Ok. Buenas noches, felicitaciones. Como siempre, excelente. Sí. ¿Alguna otra? ¿Hay alguien? Susana. Buenas noches. Hola, Belén. Una consulta. En caso de que hagas una cirugía láser, ¿hay algún momento en el que se puede requerir una segunda cirugía en el mismo embarazo? ¿En qué condiciones se puede dar eso?
Claro, eso se puede dar, eso lo vemos en el control. La primera razón por la cual se puede requerir hacer otra cirugía en un síndrome de transfusión feto-fetal es cuando se presenta la complicación de la secuencia anemia-policitemia, que es más frecuente después de estas cirugías, como les había mencionado. Obviamente yo hago el control, nosotros debemos hacer el control semanal, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver la cantidad de líquido. La cantidad de líquido tiene que irse normalizando. El feto que estaba en oligohidramios tiene que empezar a tener un líquido normal y el feto que estaba en polihidramios, que generalmente siempre se va a hacer una succión de líquido amniótico, pero igual se tiene que establecer y tiene que empezar a haber líquidos normales. Si es que no hay líquidos normales y otra vez yo vuelvo a tener un oligohidramios y un polihidramios, es porque alguna de las comunicaciones quedó abierta, es decir, que no se coaguló y por lo tanto se requeriría otro tipo de cirugía, otra cirugía. También hay casos en los cuales, por ejemplo, existe una septostomía. La septostomía se puede presentar hasta el 7% de los casos después de una cirugía de una cirugía láser. E incluso se puede presentar también después de hacer un amniodrenaje. Por eso es muy importante que cuando tengamos una complicación causada por una síndrome de transfusión feto-fetal, evitemos realizar amniodrenajes. Primero, porque podemos causar una septostomía. Y segundo, porque el momento de hacer la cirugía se vuelve más complejo, ya que el líquido se vuelve completamente rojo, porque siempre va a haber un sangrado después del procedimiento. Y pues ya ustedes mismos ya nos ha pasado y hemos sido testigos de esto. Entonces, el asunto es que si se da una septostomía y esta septostomía obviamente va a hacer que los dos estén en el mismo saco, volviéndose monoamnióticos, si se vuelven monoamnióticos y existe un enredo de cordón, también está reportado en estos casos de enredo de cordón hacer la sección de uno de los fetos, sobre todo del feto que tiene restricción de crecimiento. Obviamente está reportado en la literatura y pues en el contexto de los países donde se puede realizar estos procedimientos. Pero en esos casos se vuelve a operar después de haber hecho una cirugía. Belén, una aclaración. Cuando me indicaste que se puede, para poder diferenciar los cordones, hay que tomarlo muy cerca de su inserción a nivel de la pared abdominal o paravesical intrafetal. Paravesical intrafetal. Vale, A mí me tocó otra pregunta, gracias. pero también era todas las respuestas. Listo, muchas gracias. No sé si es que alguien más tenga alguna pregunta. Pregunta. Claro, como si hubiese entendido. Como si me hubiera escuchado algo. Pues, hablar. muchas Bueno, gracias. simplemente un aporte para los colegas que no pudieron asistir, pues tendremos oportunamente el enlace de la conferencia para que pueda ser participado por todos los compañeros en el caso de que quisieran o reprisar o si no asistieron ver la conferencia. Muy gentiles, gracias por su asistencia. Eduardo, gracias. Perfecto. Belén, muy gentil, siempre muy real, muy veraz, muy amable. Muchas gracias, Doc. Buenas noches a todos. Gracias con todos, sí, Un suerte. abrazo. Sí, Buenas noches con todos, muchas gracias. felicidades. No, todavía no. No me das dimensión. Ya cerraron.